ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। Millions and millions of salutations on the lotus feet of Sant Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Satguru Ajaib Singh. Millones de reverencias a los pies del loto de Sant Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y Sant Sadhu Ajaib Singh Ji. ملايين التحيات عند الأقدام اللوتسية للمعلمين سوان سنج جي مهراج، كربال سنج جي مهراج والمعلم العظيم أجايب سنج جي. ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। A hymn written by Sant Sadguru Ajaib Singh Ji has been taken from the sayings of saints. Se ha tomado un bayán del libro de los bayaneros. شعر كتبه القديس أجايب سنج جي مأخوذ من أقوال وأشعار المعلمين. In this hymn, the master says, Kirpal worries for you. Why do you worry? En este bayán, Sant Ajaib Singh Ji escribe, Kirpal se preocupa por ti, ¿por qué te preocupas? في هذا الشعر يقول المعلم إن كربال يقلق من أجلك، لماذا تقلق أنت؟ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। A mother has a small child. Even when the child is in the womb, the mother takes care about the food she eats also, so that the food is such that it doesn't trouble the child. Una madre tiene un hijo pequeño, incluso cuando está en el vientre, ella cuida de lo que come, cuida qué hace para que nada le haga daño al niño. إن الأم الذي لديها طفل هي تعتني بالطفل حتى وهو في الرحم، وتعتني بنوع الطعام الذي تتناوله حتى لا يتأثر الجنين بذلك. ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰੇ। As the child grows up and continues to grow and later on gets married, once the child is grown up, the child says, who took care of me? I am okay on my own. Y el niño crece y una vez que está grande y se casa, y entonces el niño cuando ya está grande dice, bueno, pues ¿quién hizo que yo creciera? ¿Quién me cuidó? Yo crecí por mí mismo. وعندما يكبر ذلك الطفل ويصبح شابا هو يقول من الذي اعتنى بي؟ إنني بنفسي قد اعتنيت بنفسي. No, it is the mother who takes care of the child all through. No, es la madre que cuida del hijo en todo momento. لا، إن الأم هي من اعتنت بالطفل أيضا. ਜੋ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। When the child is in the womb of the mother, it is the Almighty who gets devotion done even when the child is there. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, es Dios Todopoderoso que hace que ese bebé haga la devoción. عندما يكون الجنين في رحم الأم فإنه يقوم بالعبادة لله العلي القدير حتى وهو في الرحم. And the child is taken care of by the Creator, by the God Almighty when the child is in the womb because of the devotion done by the child. Y en ese momento, cuando está en el vientre, es Dios Todopoderoso que cuida de ese bebé
a causa de la devoción que está haciendo ese bebé. والله العلي القدير يعتني بالجنين داخل الرحم بسبب العبادة التي يقوم بها الجنين وهو في الرحم. तो माता के पेट ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ. The master has taken care when the child was in the womb of the mother, but after coming out into the world, we have got stuck in the Maya. Entonces, cuando el bebé está en el vientre, Dios Todopoderoso está cuidando de él, pero cuando el niño nace, se queda atrapado en la red de Maya, de la ilusión. والمعلم أيضا يعتني بالجنين وهو في الرحم، ولكنه عندما يخرج إلى الدنيا هو يعلق بالوهم المايا. महाराज भी कहते हैं कि वेदा बेद करके बाहर आके तुम पहुंच गए हैं तो माया ने तो दाल पाल रहा अपना नाम जपने वाला. The master also says in him that you promised in the womb to the God Almighty, but forgot that promise after coming out. En el Vayana el maestro también escribe: cuando tú estabas en el vientre prometiste hacer la devoción, pero después de nacer se te olvidó. وفي بهجان يقول المعلم بأنك تعد وأنت بالرحم بأنك سوف تتعبد الله العلي القدير، ولكن عندما تخرج تنسى وعدك. You promised to the God Almighty in the womb, and after coming out in the world, you got stuck in the illusion, the Maya. Le prometiste a Dios Todopoderoso, pero después de nacer te quedaste atrapado en la ilusión, en Maya. لقد وعدت الله العلي القدير وأنت بالرحم أن تتعبد له، ولكن عندما خرجت علقت بالوهم المايا. गुरु बाणी भी कहते हैं कि आठ पैर अराधे पूर्ण सतगुरु ज्ञान दे दुख बंधन तेरा नाम दे. Gurbani says that we should remember the God Almighty throughout the day, all the 24 hours. Only then we get the complete knowledge of the Master. En el Gurbani está escrito que debemos hacer la devoción al Maestro durante 24 horas al día, solo así obtendremos el beneficio completo. لقد جاء في كتاب القرباني بأنه يجب أن نتذكر المعلم طوال الوقت 24 ساعة، وبالتالي نحصل على المعرفة الكاملة بالمعلم. Your Naam is the destroyer of suffering. El Naam destruye el sufrimiento. إن نامك هو مدمر لكل المعاناة. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹੈ ਕਈ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ तो मन अगर करेगा वो भक्ति पूरी हो जाएगी. So we have to meditate on Naam. Entonces nosotros tenemos que meditar en el Naam. لذلك يجب علينا أن نتأمل بالنام. Some people repeat the Naam with using the tongue. Algunas personas repiten el Naam con su lengua. البعض يردد أو يتذكر النام من خلال الترديد باللسان. But we have to meditate on Naam with the thoughts of our mind. Pero nosotros tenemos que meditar repitiendo el Naam con nuestros pensamientos. ولكن ينبغي علينا أن نردد النام بأفكار بالفكر. And once we meditate on Naam, focus our attention, then we gain and we progress with it. Y entonces una vez que meditemos y nos concentremos en lo interno, entonces podemos obtener progreso. وعندما نركز ونحن نردد النام فإننا نربح ونتطور في الداخل. सूत शब्द अभ्यास नाले साला मन काबू आ सकना है और कोई ऐसी दवाई नहीं बनेगा मन काबू आ जाएगा. Our mind can be controlled only by the practice of Sur Shabd Yoga. La mente solo puede ser controlada a través de la práctica del Sura Shabd Yoga. يمكننا التحكم بالعقل من خلال ممارسة شبد يوغا، سورة شبد يوغا. No other medicine has been made till now which can control the mind. No existe otra medicina hasta ahora que haya logrado controlar a la mente. لا ليس هناك من دواء موجود قادر على أن يتحكم بالعقل.
मंदिर में विराग और तर्क और प्यार है तो सारी भक्ति आसानी ना हो सकती है. If we have that urge, the desire to meet the God Almighty within our mind, then we can easily do our devotion. Si en nuestra mente tenemos realmente ese deseo, esa urgencia de encontrarnos con Dios, entonces lo podemos lograr. कुल मालिक ओ सारे जग दा ओ है दीन दयाल सोचा क्यों करदा. महाराज जी भी कहते हैं वो कुल मालिक का जो सोच करे वही सुनती है. The Master says that he is the all owner and only that happens which he wants to happen. El maestro dice, Dios es el Todopoderoso y solo sucede lo que Él desea. يقول المعلم بأنه هو المالك الكلي وما يشاء له أن يحدث فإنه يحدث. तो गुरु पूजते हैं ये मंदिर में भी पूजा जानता है मन से उनमें अगर जुड़ गया है तो सारी भक्ति हो सकती है. We can do the devotion of the Master with the mind only. Nosotros solo podemos hacer la devoción del maestro en nuestra mente. نستطيع أن نقوم بالعبادة للمعلم من خلال العقل فقط. If the mind gets attached to the devotion, to the meditation, then our devotion is complete. Cuando nuestra mente se apegue a la devoción, a hacer el Simran, entonces nuestra devoción estará completa. إذا كان العقل متعلق بالعبادة والتأمل فإن عبادتنا تكون قد اكتملت. उससे मन से बैठते हैं फिर मन चला जाता है फिर बैठते हैं फिर चलना खेल कूद के लेना है. We sit in meditation, are trying to do Simran, but the mind goes out. We somehow manage to bring it in and it again goes out, and that process continues. Nosotros nos sentamos a meditar y por un momento logramos concentrarnos y meditar, pero luego la mente vuelve a ir hacia lo externo. Luego logramos concentrarnos un poco, pero la mente vuelve a salirse a lo externo y así se sigue repitiendo ese ciclo. نحن نجلس في التأمل ونحاول التركيز في الداخل ولكن العقل يذهب خارجا ونعيده إلى الداخل وتستمر هذه العملية. We bring it within and it goes out. We bring it within and it goes out. How long will we have to do it? Llevamos a la mente a lo interno y ella vuelve a salir a lo externo y otra vez la llevamos a lo interno y vuelve a salir a lo externo. ¿Cuánto tiempo vamos a repetir ese ciclo? نحن نجلب العقل إلى الداخل ويعود إلى الخارج وهكذا تستمر العملية. मेरे प्यारों को मिला तो मिला मुझे पूरी उम्र अभ्यास करना पैसे. No, dear one, it's not something which has to be done for a month or two. We have to do meditation throughout the life. No, amados, no es algo que tenemos que hacer por un día o un mes. Es algo que tenemos que practicar. La meditación la tenemos que practicar durante toda la vida. لا أيها الأعزاء إن هذه العملية لا تتم خلال شهر أو شهرين إنها يجب أن تتم طوال العمر. शुरू से थोड़ा बहुत औखा है कि उनको रस नहीं आता है फिर रस आ रहा तो अपने आप ही बैठ जाते. In the beginning, as long as the mind does not get the taste within, it's a bit difficult. But once it starts getting the taste, once it starts liking doing that, then it will meditate on its own. Al principio nos cuesta trabajo, pero una vez que la mente pruebe el sabor de lo interno, una vez que la mente le empieza a gustar, entonces el trabajo se vuelve más fácil. هذه العملية إذا تستمر طالما لم نتذوق الطعم في الداخل وعندما نتذوقه تستمر من تلقاء نفسها. बिना बंदगी कुछ सोच न चलदी भावें सोच लिए लख बार सोचा क्यों करदा. महाराज भी कहते हैं प्यारे हो कि नाम मिल गया इतना नहीं है बंदी पूरे
अमल करने पर से सांस आते तक अपन उसे अमल करना पैसे Master says, once we have got the initiation, we have to do meditation, and we'll have to do this meditation throughout our life, and we must do in such a manner that we start doing with every breath. Amados, el Maestro escribe, una vez que recibimos la iniciación, nosotros debemos hacer la meditación y la debemos hacer durante toda la vida de forma de que meditemos con cada respiración. عندما نتلقى التكريس ونقوم بالتأمل فيجب علينا أن نقوم بالتأمل طوال العمر. महाराज के ऐसे अमल कर रहे नाम सुन रहे जिनकी सफल बना रहे प्यार बोलना पाल रहे Master says, we should do Simran, we should meditate on Naam. El Maestro dice, debemos hacer el Simran, debemos meditar en el Naam. يقول المعلم بأنه علينا أن نردد السمران وعلينا أن نتأمل بالنعم. Develop the love for the Master and make the life successful. Desarrollen el amor por el Maestro y hagan que su vida tenga éxito. ويجب أن نطور حبنا للمعلم ونجعل حياتنا ناجحة. और गुरु तो लाभ दे देता है और गुरु अपना मन है अपन गुरु से बनना है Once the Master has initiated us, Master has become ours. Now we have to become that of the Master. Una vez que el Maestro nos otorga la iniciación, Él es nuestro. Ahora debemos hacer que nosotros seamos de Él. عندما يكرسنا المعلم نصبح للمعلم فواجبنا الآن أن نصبح للمعلم. हार जाना जितना बुरा नहीं हार मन में नहीं बुरा है Getting defeated is not as bad as accepting the defeat. Perder no es tan malo como aceptar haber perdido. إن الهزيمة ليست أسوأ من القبول بالهزيمة. तो प्यारो पूछा जाता है कि सिमल करे वो कब होता है So dear ones, when the dear ones are asked about how much Simran you do, they say it's very difficult to do the Simran. Entonces, amados, cuando les preguntamos a los amados cuánta meditación hacen, entonces ellos responden, es muy difícil meditar. عندما يتم سؤال الأعزاء عن الوقت الذي يقضونه في السمران يكون الجواب إنه من الصعب القيام بالتأمل. दुनिया में कारोबार कोई भी करता है कोई औखा नहीं लगता है रात में करके कर लेना है When we have to do worldly things, we don't find it difficult. Even in the night, we get up to do that. Pero cuando tenemos que hacer las cosas del mundo, entonces de pronto no nos cuesta trabajo. Incluso a veces nos quedamos despiertos por la noche para trabajar. عندما نقوم بالأعمال الدنيوية لا نجد صعوبة بذلك وحتى نقوم بتلك الأعمال في الليل. कहते औखा नहीं मनते सब अपना से राम पराया This is like the story when we say that everything else is ours, only the God is not ours, it's somebody else. Es como una historia en la que se cuenta que todo es nuestro excepto Dios poderoso. وهذه القصة تشبه بأن كل شيء حولنا هو لنا ما عدا الله العلي القدير ليس لنا. अगर से महाराज जी कहने भी प्यारे हो तो अलग है Sant Ajay Singh Maharaj used to say, dear ones, he is yours. Sant Singh Maharaj solía decir, amados, Él les pertenece. القديس أجايب سنج اعتاد أن يقول إنه هو لنا. वो तो हमें मिलना चाहता है He wants to meet you. Él quiere encontrarse con ustedes. وهو يريد أن يلتقينا. अंदर आवाज दे रहा है Within, he is calling you. Desde lo interno, Él los está llamando. إنه يطلبنا وينادينا من الداخل. असली मन भटक रहा है उसमें बालों हटा के ध्यान अंदर लाइए Our mind, which is going from place to place outside, we have to withdraw it from outside and take it within. La mente que está vagando en lo externo, tenemos que traerla hacia lo interno. إن عقلنا الذي يتجول من مكان لآخر في الخارج يجب أن نسحبه وأن نركزه في الداخل. सपना जो के अंदर बुआ खोल देगा And once we are doing the Simran, which is like knocking at the door, he will open the door.
Y entonces una vez que empecemos a hacer el Simran, que es lo mismo que estar tocando la puerta, entonces Él vendrá a abrir esa puerta. ونحن من خلال ترديد السمران وكأننا نقرع الباب فعندها يفتح لنا الباب. तो वही कर रहा है मिलना कितना टाइम है काकली से देखना इन्हें तो मिल सकता है साला प्यार तो है. He is within us and waiting for us. Él está en lo interno y Él está esperándonos. إنه بداخلنا وهو ينتظرنا. He who is waiting for us, it doesn't take any amount of time to meet him. All that is required is withdrawing from outside and going within. And that takes no time. Aquel que nos está esperando en lo interno no toma ningún tiempo encontrarnos con Él. Es solo una cuestión de retirar nuestra atención de lo externo y dirigirla hacia lo interno. Y Él vendrá instantáneamente. وإن لقاءه في الداخل لا يحتاج لوقت فقط مجرد أن ننسحب من الخارج ونركز في الداخل. Presently, we haven't done enough of preparation. En este momento lo que pasa es que no nos hemos preparado. نحن حاليا لم نقم بالتجهيزات اللازمة لذلك. When a girl has to get married to a boy, once she has done the complete preparation for the marriage, immediately after the marriage, she starts to and goes with the bridegroom. The bride goes with the bridegroom. Una chica cuando llega el momento de casarse, hace todas las preparaciones antes de casarse y una vez que se casa está lista para irse a la casa de su esposo. عندما تتزوج الفتاة من الفتى فقط عندما تتم التجهيزات والإعدادات للزواج فإن العروس تذهب مع العريس. लड़की के माता पिता बहन भरा सारा परिवार होता है उन्होंने सारे छठ के तो नातुल पड़ते. The bride has her parents, her brothers, sisters, relatives, but she leaves all of them and moves with the bridegroom. La chica que se va a casar, ella tiene su propia familia, tiene sus padres, hermanos, hermanas, tías, tíos, pero una vez que se casa, ella se va a la casa del esposo y deja a su familia atrás. والعروس لديها عائلة أب وأم وأخوة وأخوات ولكنها تتركهم وتذهب مع العريس. All the saints and Mahatmas tell us, disconnect with the word and connect with the one that's the master, the God. Todo lo que los maestros nos dicen es que nos desconectemos de este mundo y vayamos al interno, nos conectemos con el interno. كل القديسين والمهاتما يقولون اقطع العلاقة بالدنيا واربطها بالمعلم. So, like if the girl, when she goes to her in-laws' house, she gives her mind, body and wealth to the husband, then there is no problem. Same way, if we give our mind, body and wealth and consider it to be that of the master, then we have no problems. Entonces, si la chica, una vez que se haya casado, si la esposa le da su mente, su cuerpo y sus pertenencias a su esposo, si las considera del esposo, entonces no tendrán problemas. De la misma forma, cuando llegamos ante el maestro, debemos darle nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras pertenencias. عندما تذهب العروس إلى بيت حماها وتعطي للزوج العقل والجسد والثروة فلن يكون هناك مشاكل. بنفس الطريقة إذا أعطى التلميذ للمعلم العقل والثروة والجسد فلن يكون هناك أي مشاكل. Ajay Singh Ji Maharaj says, I don't know anyone other than Savan and Kripal. Ajay Singh Ji Maharaj dice, yo no conozco a nadie excepto a Kirpal Singh Ji Maharaj y Savan Singh Ji Maharaj. يقول القديس أجايب سنجي لا أحد لي في هذه الدنيا ما عدا سوان وكربال. I am not of the word and the word is not mine.
yo no soy de este mundo y el mundo no me pertenece. أنا لست لهذه الدنيا والدنيا ليست لي. सारा मन जो है वो दुनिया में बसाई हुई है, फिर दुनिया का ख्याल कर देना और अपने गुरु का ख्याल अंदर बसा देना है. Presently, our mind is involved in the word only. Within it has only the word and worldly things. En este momento, en el presente, nuestra mente está involucrada en este mundo y lo que recuerda y en lo que está involucrada es este mundo. حاليا العقل متورط ومتعلق بالدنيا والأمور الدنيوية وكل ما يحتويه هو عن الدنيا. Once we become of the master, the thoughts of the world go away and only the thoughts of the master remain. Una vez que logremos pertenecerle al maestro, entonces nuestros pensamientos serán sobre el maestro, ya no tendremos pensamientos sobre el mundo. وعندما نصبح للمعلم كل الأفكار الدنيوية تذهب لي عنا وتبقى فقط الأفكار عن المعلم. वो पानी में जल में गए रहती है और तो खान पान भी करती है, तो क्यों पासना उड़ जाती है, पानी ना कुछ नहीं बिगाड़ता है. The water bird lives in the water, eats in the water, but when it flies off with the dry wings, and the water can't harm it in any manner. Hay un pájaro que vive en el agua y ese pájaro nada en el agua, come en el agua, pero cuando coge vuelo, cuando se pone a volar, entonces sale seco, las alas están secas. طائر الماء يعيش في الماء ويأكل في الماء وعندما يطير بأجنحة جافة ولا يؤثر فيه الماء بأي حال من الأحوال. महाराज भी कहना वो मालिक को है दूर एनु समझाना मेरा मास है मैं कल तुम पावना दो. At a place, Master writes that the soul has separated from the owner, the God Almighty. We have to make it understand. En un lugar el maestro escribe, el alma se ha separado de Dios Todopoderoso y tenemos que hacerle entender esto. وفي مكان قد كتب المعلم بأن الروح قد انفصلت عن المالك الكلي عن الله العلي القدير وعليها أن تفهم. We have got this human birth, and in this human birth we have to meet the husband of the soul, the God Almighty. Tenemos esta vida humana y en esta vida humana tenemos que lograr que nuestra alma, la esposa, se encuentre con su esposo, Dios Todopoderoso. وقد حصلنا على الولادة بالجسد الإنساني وعلى الروح أن تلتقي بالزوج بالله العلي القدير. होते हैं तो पति पत्नी दो होते हैं, थोड़ा बोला खलका हो जाता है, खटपट हो जाती है, गुस्से हो जाते हैं, उस सारी पत्नियों को मनाया लगती है. Now, husband and wife are two persons. El esposo y la esposa son dos personas. الآن الزوج والزوجة هما شخصان. They have minor disputes and they start having stress between each other, anger between each other. Ellos a veces tienen riñas pequeñas o pequeñas peleas y empiezan pues a estresarse el uno con el otro. ويصبح بينهما خلافات ونزاعات ومشادات. Intelligent wives are those who ensure that they make the husband understand and they are back on harmony with each other. La esposa inteligente es aquella que hace que el esposo entienda y que no tengan peleas, o sea, que haya otra vez armonía. والزوجة الذكية هي من تجعل الزوج يفهم وتعيد الجو إلى الجو الذي فيه الانسجام. शादी होती है, पति को पता होता है कि मैंने जो सुख मिलेगा ऐसे सुख मिलेगा. After the marriage, the wife understands that if I have to lead a comfortable life, that can only be if I remain happily with my husband. Después del matrimonio, la mujer inteligente entiende que ella solo puede llevar una vida feliz si puede mantener un matrimonio feliz. وتفهم الزوجة بعد الزواج بأنها تستطيع أن تحيا حياة مريحة فقط عندما تكون على انسجام مع الزوج. ऐसे वास्ते भी समझाया जाता है कि दूसरे पति को कसम न मनाना पड़ता है. That is why the
this understanding is given to the dear ones that we have to make our husband, if he is annoyed with us, happy with us. Entonces, por eso, amados, esto es para que ustedes entiendan que nosotros tenemos que lograr que nuestro esposo, cuando está enfadado, lograr restablecer la armonía, que esté contento con nosotros. ولهذا نحن نعطي هذا الفهم للأعزاء بأنه إذا كان الزوج غاضب منا يجب أن نجعله مسرورا منا. So Sant Sadhu also, when he said I got married, he got the ring from Sant Sadhu on his finger. Entonces Santa Jayev Singh Ji, cuando dijo estoy casado, hizo que Sant Kirpal Singh Ji Maharaj le pusiera un anillo en el dedo. والقديس جايب سنجي عندما حصل على التكريس من المعلم قربال حصل على خاتم وضعه في إصبعه. So that was taken as marriage for Sant Ajay Singh Ji. Entonces para Santa Jayev Singh Ji eso fue como un matrimonio. وهذا كان كرمز للزواج القديس جايب سنجي. Presently, after marriage, we suffer, we feel bad. Pero en este momento, después de nuestro matrimonio, nos sentimos mal, sufrimos. حاليا بعد الزواج نحن نعاني ونحن نشعر بالسوء. Because presently we have made our mind as our spouse, as our God. Porque en este momento lo que hemos hecho es que hemos convertido nuestra mente en nuestro esposo, en nuestro Dios. وذلك بسبب أننا نجعل العقل هو زوجنا وهو إلهنا. And the way the mind functions is like a sweeper. Y la forma en que la mente funciona es como un barrendero. والطريقة التي يكون فيها العقل مثل المساحة أو الممسحة. The marriage was to be between the soul and the God, but what we have done is that it is the soul which is as if it's married to the mind. Entonces nosotros, como deben ser las cosas, es que el alma se casa con Dios Todopoderoso, pero en nuestro estado lo que ha pasado es que el alma se ha casado con la mente. والزواج يجب أن يكون بين الروح والله العلي القدير ولكنه يحدث بين الروح والعقل. We should understand as to why are we suffering. Entonces es importante que entendamos por qué estamos sufriendo. ينبغي أن نعرف لماذا نحن نعاني. We were to be married with God, we have got married with the mind, and the God is annoyed with us. Entonces lo que ha sucedido es que deberíamos habernos casado con Dios Todopoderoso, pero nos fuimos y nos casamos con la mente y Dios está enfadado. علينا أن نتزوج بالله ولكننا نتزوج بالعقل وبهذه الحالة الله غير راض عنا. So we will have to make annoyed husband happy with us. Entonces tenemos que lograr que ese esposo enfadado esté contento, esté otra vez feliz con nosotros. وعلينا أن نجعل الزوج غير الراضي عنا راض عنا. Whatever way it's possible, we have to do everything to make him happy. One day he'll definitely become happy with us. Entonces debemos hacer todo lo que nos sea posible para que él esté feliz y algún día él estará feliz con nosotros. علينا أن نحاول بأي طريقة ممكنة أن نجعله راض عنا ويوما ما سوف يكون راضيا عنا. He has the storehouse of forgiveness. Él es la casa del perdón. إنه مخزن الغفران والسماح. If we seek forgiveness, we do get it from him. Si nosotros le pedimos por el perdón, entonces obtendremos el perdón. إذا نحن التمسنا المغفرة منه فسوف نحصل عليها.
the wife knows that if I have to lead a comfortable life, it can only be along with my husband. La mujer sabe que para tener una vida confortable, una vida feliz, tiene que llevarla con su esposo. والزوجة تعرف بأنها إذا أرادت أن تحيا حياة مريحة فيكون ذلك مع الزوج فقط. आत्मा में पता लग रहा है मैं गलती कर रही है मंदिर में शादी करा रही तो मनो जब आदमी मनो पीछे लग रहा पहले मंदा कहना मंदा से फिर मन आत्मा का कहना मंदा है. The soul understands that I have done a mistake. El alma comprende que ha cometido un error. تدرك الروح بأنها قد ارتكبت خطأ. So then, rather than following the mind, start following the God Almighty, the Master. Y entonces, en vez de seguir a la mente, empecemos a seguir a Dios Todopoderoso. وبدلا من اتباع العقل يجب علينا أن نتبع المعلم، نتبع الله العلي القدير. Earlier, the soul was doing what the mind was saying, and then the soul manages in such a manner that mind does what the soul tells it to do, and that is doing what the God Almighty wants us to do. Entonces, hasta ahora hemos estado haciendo lo que la mente nos hace hacer o nos dice que hagamos, y ahora tenemos que cambiar el estado de las cosas, y la mente debe hacer lo que el alma le dice, y el alma hace lo que Dios le dice. وبهذه الطريقة يبدأ العقل باتباع الروح، وهذا ما يريده الله العلي القدير منا. नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद ओह सुनदा है सब दी पुकार सोचा क्यों करदा. महाराज भी कहते हैं नीच ऊंच करे मेरा गोविंद सुनता है शब्द पुकार. Master says that my God Almighty, my Lord, makes high from low. El maestro dice, mi Dios Todopoderoso, Él hace que eleva a los que están abajo. يقول المعلم بأن معلمي الله العلي القدير قد رفعني من الأدنى إلى الأعلى. He listens to everyone's call. Él escucha todas las llamadas. إنه يصغي لطلب ونداء كل واحد. भगवान भी कहते हैं जो गुरु बुलाया उनको कभी ना पाया. The Master says that the one who forgets the Master can never be happy. El maestro dice, aquel que se olvida del maestro nunca podrá ser feliz. يقول المعلم بأنه من ينسى المعلم لن يكون سعيدا أبدا. कबीर साहब ने कहा है कि काल कंता आज कर अब में पल्ला हो जाए फिर तू करे कर दे प्यारे हो तो जरा कल काम करना है वो आज भी कर सकते हैं आज करना वो अभी चालू कर देंगे सुमन आज गुरु राजी होता है तो सुन कर. Kabir Sahib has also said that what you wanted to do tomorrow, do it now. Kabir Sahib también ha escrito, lo que quieres hacer mañana, hazlo ahora. يقول كبير صاحب بأنه ما تريد أن تقوم به الغد قم به الآن. Don't keep talking of tomorrow. What you can do tomorrow, you can do today also. So better do it now. Deja de hablar sobre lo que harás mañana, haz lo que quieres hacer mañana, hazlo hoy y hazlo inmediatamente. لا تستمر بالقول بأنك تريد أن تقوم بالأمر في الغد، ما تريد أن تقوم به بالغد قم به اليوم، قم به الآن. Master becomes happy by our doing Simran. El maestro se pone feliz cuando nosotros hacemos el Simran. يكون المعلم مسرورا وراضيا عنا من خلال ترديدنا للسمران. Let us not postpone the doing of Simran. Rather than saying, I'll do it tomorrow, let's do it today, rather than that, not today, but now. Dejemos de posponer hacer el Simran. En vez de decir queremos el Simran mañana, hagámoslo hoy. Y en vez de decir que lo vamos a hacer hoy, hagámoslo ahora mismo. دعونا لا نؤجل ترديد السمران إلى الغد، ما يجب أن نقوم به الغد لنقوم به اليوم والآن. सारी आत्मा की वो ताकत है जो कभी मरती भी नहीं है. Our soul has that power which never dies.
Nuestra alma tiene ese poder que nunca muere. لدى الروح القدرة والقوة التي لا تموت. तो इस वास्ते से है माँ से न कोई पानी लबो सकता है ना उनको तलवार कर सकती है ना कोई अग्नि उछाल सकती है. Soul cannot be destroyed by anything. El alma no puede ser destruida por nada. لا يمكن للروح أن تدمر من قبل أي شيء. The water cannot drown it, the fire cannot burn it. No puede ahogarse en el agua y no puede ser quemada por el fuego. لا يمكن للماء أن يغرق الروح ولا يمكن للنار أن تحرقها. It cannot even be blown off in the air. Tampoco puede, el aire tampoco puede hacerle daño. ولا يمكن أن يؤثر عليها الريح. सारी आत्मा डर रही है कि मैं मर जाना है मैं मर जाना है. Our soul has a fear that I'm going to die. Nuestra alma tiene ese miedo de que pueda morir. ولدى الروح الخوف بأنها ستموت. आत्मा सीधा मोह चलती पई है. The soul is not leaving the attachment of the body. Eso es porque el alma no está dejando el apego al cuerpo. والروح لا تترك التعلق بالجسد. आत्मा अपना परिवार बनाया बहन पड़ा सारा रिश्ते अपना बनाया हुआ है. The soul has made its family here. It has started thinking, so and so is my child, so and so is my brother, sister, so and so are my parents, so and so are my relatives, or so my friends. So it has made a complete circle here. Nuestra alma se ha pegado a este mundo y ha convertido, por ejemplo, dice que este es mi hijo, esta es mi hermana, este es mi padre, y así ha creado todo un círculo de vínculos en este mundo. والروح بدأت بتطوير علاقتها بالدنيا حولها فهؤلاء أهلي وأخوتي وأصدقائي وأقربائي وبالتالي دخلت في هذه الحلقة. आत्मा उससे वो बनाना चाहिए जो मरता नहीं कभी. Soul had to make its own, only that one who never dies. Pero la alma debió haberse vinculado solo con aquel que nunca muere. الروح أو على الروح أن تجعل ذلك الواحد لها ذلك الواحد الذي لا يموت أبدا. My master showered grace to me and he broke the shackles, my shackles of attachment. El maestro derramó gracia sobre mí y rompió esas cadenas que me tenían atado a este mundo. لقد أغدق معلمي النعمة علي وقطع حبل تعلمي. We should meditate while being alive and separate the soul from body. Debemos meditar mientras estemos en vida y separar a nuestra alma del cuerpo. يجب علينا أن نتأمل ونحن أحياء وأن نفصل الروح عن الجسد. And for separating the soul from the body, we have to meditate. Y para separar el alma del cuerpo tenemos que meditar. ولأجل فصل الروح عن الجسد يجب علينا أن نتأمل. And once we are meditating with total faith, we will be fully concentrated at the eye center. Y una vez que empecemos a meditar y tengamos fe completa, entonces nos podemos concentrar en el tercer ojo. وعندما نقوم بالتأمل بإيمان مطلق نكون تركيزنا كاملا في العين الثالثة. We'll leave this body of 5 elements. Dejaremos este cuerpo de los 5 elementos. وعندها نغادر ذلك الجسد المكون من العناصر الخمسة. We'll go into the 6th element. Podremos ir al sexto elemento. ونذهب إلى العنصر السادس. Ajay Singh Ji Maharaj says that Naam is that power before which the negative power trembles. Santo Jai Singh Ji solía decir, el Naam es ese poder ante cual Kal se inclina, Kal tiembla.
يقول And even death has a fear of that power. E incluso la muerte le teme a ese poder. يقول المعلم بأن للنام قدرة ترتجف عندها القوة السلبية والكل يخشاها. Presently, our thoughts are spread into the world. We have to focus them. En este momento nuestros pensamientos están esparcidos por todo el mundo. Debemos recogerlos y enfocarnos. حاليا أفكارنا مشتتة وموزعة في الخارج في الدنيا والأمور الدنيوية يجب علينا أن نركزها في الداخل. Rather gather them and focus them. Debemos recogerlos y enfocarnos en el tercer ojo. وبالأحرى يجب أن نجمع هذه الأفكار وأن نركزها. We should get up at 3 in the morning and spend 5 to 6 hours in one position. Debemos levantarnos a las 3 de la mañana y sentarnos a meditar en una posición por 5 o 6 horas. يجب أن نستيقظ الساعة 3 صباحا وأن نتأمل من 5 إلى 6 ساعات في وضعية واحدة. We should do the Simran with the thoughts of the mind and with every breath. Debemos hacer el Simran con los pensamientos de nuestra mente con cada respiración. يجب علينا أن نقوم بالسمران بالفكر ومع كل نفس. When we sit, initially for 4-5 minutes, we should do the Simran with the tongue and thereafter with the thoughts of the mind. Al principio, por los primeros 4 o 5 minutos, debemos repetir el Simran con nuestra lengua, pero después debemos repetirlo en nuestros pensamientos. في البداية عندما نجلس في التأمل علينا ل4 أو 5 دقائق أن نردد السمران باللسان الفيزيائي وبعده بأفكار بالفكر. We can hear any stories, we can hear any amount of satsang, but finally we'll have to do the Simran. Podemos escuchar historias del maestro, podemos hacer satsang, pero al final lo que tenemos que hacer es meditar. The final thing for getting our job done is Simran. La meta final para lograr nuestro trabajo es hacer el Simran. يمكننا أن نصغي لأي قصص ولأي ساتسانغ ولكن في النهاية يجب علينا أن نقوم بالسمران وأن نردد السمران. मैं छड़ के तू कर ले तेरी रखिया करे प्रतिपाल सोचा क्यों करना. महाराज भी कहते हैं कि मैं छड़ के तू कर ले. The master says, leave me and do you. El maestro dice, deja el yo y di tú. يقول المعلم اتركوا أنا وقولوا أنت. मैं जवान है, मैं लेकर काम करती है, मैं पढ़ा लिखा है, मैं शाना है, मैं चातर है, मैं तो कर नहीं पाने प्यारे. Dear ones, we'll have to get rid of I-hood. We think I am intelligent, I am clever, I am young, I have knowledge, I have money. We'll have to get rid of all this. Amados, tenemos que deshacernos del yo, el yo tengo dinero, yo soy joven, yo soy inteligente. Tenemos que deshacernos del yo. أيها الأعزاء علينا أن نترك كل ما يتعلق بالأنا ونترك القول بأن أنا شاب، أنا لدي المال، أنا غني وغير ذلك. يجب أن نترك كل ما يتعلق بالأنا. When the I-hood is there, then he is not there. And once we start thinking of him, then this I-hood goes. Cuando estamos en el yo, entonces no hay espacio para Dios, no existe el tú. Entonces tenemos que dejar las cosas en sus manos y decir tú. عندما تكون أنايا موجودة فلا يكون هو موجود، وعندما يكون هو حاضرا وموجود تختفي أناي.
The body, the mind and the wealth are of the master. La mente, el cuerpo y las pertenencias le pertenecen al maestro, son del maestro. إن الجسد والثروة والعقل هي للمعلم. कोई अफसर है वो कहना मैं पढ़े हैं तब अफसर बने हैं. Someone who's occupying a high official position thinks, well, I got educated and that's why I am occupying this position. Una persona muy educada que está en un puesto muy alto piensa, bueno, es que yo soy una persona muy educada, soy de alto rango y por eso tengo este puesto. إن من لديه منصب عالي يقول بأنه بسبب تعليمي قد حصلت على هذا المنصب. मैं 15-16 साल लगा फिर अफसर बना फिर पढ़ाई करते हैं डिग्री करते हैं. I studied for such a long time, 15-16 years, I got my degree and that's why I became an officer. Yo estudié por muchos años, por 15, 20 años y por eso he obtenido este puesto. ولقد درست لي 15 أو 20 سنة وبسبب تعليمي هذا وشهادتي قد تبوأت هذا المنصب. ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. Dear ones, it has happened in his will, it has happened because he wrote it in your destiny. Pero amados, ha sucedido en su voluntad, ha sucedido así porque Él lo ha escrito así en su destino. أيها الأعزاء إن ذلك يحدث بسبب مشيئة الواحد وبسبب القدر الذي لنا. ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. Dear ones, if someone says I want to die, it can't happen in your will. It can happen only if you want it to happen. Amados, cuando una persona dice yo quiero morirme, no puede morirse por su propia voluntad, morirá cuando Dios lo decida. والشخص عندما يقول بأنه يريد أن يموت فلن يحدث ذلك بمشيئته إنه يحدث بمشيئة الواحد. The doctor doesn't give it in writing to us that I will not let you die. El doctor no puede escribirnos sobre el papel no te dejaré morir. لا يمكن للطبيب أن يعطي شيئا مكتوبا بأنه يضمن أنه لن يموت الشخص. Doctor can say that this is the correct medicine for the particular illness and I am giving correct medicine to you. El médico lo que puede hacer es escribir, yo te estoy dando la medicina correcta y esta medicina es para ti. يستطيع الطبيب فقط أن يصف الدواء الصحيح وأنه يعطي الدواء الصحيح فقط. The doctor can say, well, I can give the medicine, but it is God's grace that is necessary. El médico puede prescribir la medicina correcta, pero está en la voluntad de Dios que esa medicina actúe. يقول الطبيب بأنني أصف الدواء الصحيح لكن مشيئة الله هي الأساسية. Dear ones, whatever is written in our destiny, whatever is to happen in His will, only that will happen. Amados, aquello que esté escrito en nuestro destino, aquello que esté en su voluntad, solo eso sucederá. أيها الأعزاء كل ما هو مكتوب بقدرنا وضمن مشيئته هو فقط ما يحدث. If our mind says, I will eat so much of food or a particular food, that can't happen. Si la mente dice, no, yo comeré esta cosa en particular o haré esta cosa, eso no puede suceder. فإذا أراد الشخص أن يأكل نوع من الطعام وبكمية معينة فإن ذلك لا يحدث إنه يحدث بحسب مشيئة الله. If our mind says, I will do so and so thing, well, that doesn't happen. Si la mente dice, bueno, yo haré esto, lograré esto, eso no puede suceder. وإذا أراد العقل أن يقول بأنه سوف يقوم بهذا وذاك الشيء فالأمر لا يحدث بهذه الطريقة. Have we become satsangis now? ¿Nos hemos convertido en satsangis entonces? هل أصبحنا الآن ساتسنجيين؟ Very good thing. We have become satsangis. Nos hemos convertido en satsangis. شيء جيد نحن أصبحنا ساتسنجيين. Whose house is this? This house is of the master.
¿A quién le pertenece esta casa? Esta casa le pertenece al maestro. لمن هذا البيت؟ إنه بيت المعلم. संसार की रहा गुरु रहा Whose is this world? This world is of the master. ¿A quién le pertenece este mundo? Este mundo le pertenece al maestro. لمن هذا العالم؟ إنه العالم للمعلم. पत्नी की जो सतगुरु जी है Whose wife is this? This is of master. ¿A quién le pertenece esta esposa? Es la del maestro. لمن تلك الزوجة؟ إنها للمعلم. बच्चे की जो सतगुरु जी है Whose child are they? These children are of the master. ¿A quién le pertenecen estos niños? Estos hijos les pertenecen al maestro. ولمن هؤلاء الأولاد؟ إنهم للمعلم. ये सभी आत्माओं से भी है All souls are his. Todas las almas le pertenecen a él. كل الأرواح له. ये मैंने देती हुई है तमाम सर्विस All these have been given to me for safekeeping. They are all with me because of his having given them to me. Todo lo que tenemos, todas nuestras pertenencias, nos las ha dado el maestro para tener durante un tiempo. كل ما قد أعطي إلينا هو أمانة أعطيت من قبله لنا. ये मेरी नहीं है ये ईमान से देती हुई है They are not mine. They are his who has given it to me for some time. No nos pertenecen, son cosas que él nos ha dado por un tiempo, nos las ha prestado. إنها ليست لنا، إنه له، وقد أعطانا إياها كأمانة لبعض الوقت. ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ ਕਾਲ ਕਰਾਲ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ प्यारो उस दरगाह में गुरु का सहारा है वो भी बराबर से चलता है काल कि ये गलती है गलती की सजा दो Dear ones, in the court we have the support of only the master. Amados, en la corte solo tenemos el apoyo del maestro. أيها الأعزاء، في المحكمة لدينا فقط دعم المعلم. And there the the negative power comes and says this soul has done these mistakes and they should be, and it has to be given punishment for the same. Y allí en esa corte, Cal llega y dice, esta alma ha cometido tales y tales errores, tales y tales karmas y debe ser... वो बंदी है सत्संग है अपने गुरु तो माफी मांग रहा है पर काल कुछ नहीं कर रहा Now day one Satsangi seeks forgiveness from the master and then the Kal doesn't say anything. Entonces Cal pide que la alma sea castigada, pero el amado le pide perdón al maestro y entonces Cal ya no puede... وفي المحكمة يقول كال بأن هذه الروح قد ارتكبت هكذا خطأ وعليها أن تعاقب. الساتسنجي عندما يلتمس السماح من المعلم لا يعاقب على خطأه. काल के देश में बच्चे पहले काल का कानून है कि अपराध कर देता है सजा दे देता है Dear ones, we are in the domain of Kal, the negative power, and it follows its law and it punishes the acts as specified by him. Amados, nosotros estamos en el poder, en el dominio del poder negativo y Cal sigue la ley del poder negativo y nosotros nos castigan de acuerdo a ello. أيها الأعزاء، نحن ضمن عالم وقانون كالقوة السلبية والعقوبة تحدد بحسب الخطأ. सतगुरु माफ करो मैं पर्याय जीवन माना Master, please forgive me. I am your forgotten, unworthy soul. Maestro, por favor, perdóname, yo soy la alma que te ha olvidado. يا معلم، أرجوك أن تسامحني، أنا روحك الناسية التي لا شرف لها. मैं जीव आत्मा तेरी है तेरे को माफी है तू माफी दे दे I am your soul. You have the forgiveness. Please forgive me. Yo soy tu alma, tú tienes el perdón, por favor, perdóname. أنا روحك وأنت المسامح، أرجوك أن تسامحني. तेरी आत्मा तड़प रही है दर्शन को प्रभु तरस रही है Master, your souls are suffering and are urging you, wishing to have your darshan. Maestro, tus almas están sufriendo y están pidiéndote, están deseando tu darshan. يا معلم، إن أرواحك تعاني ولديها الشوق والذوق للحصول على درشانك. स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु दो रूप होते हैं
Swamiji Maharaj says there are two forms of the master. Swamiji Maharaj dice hay dos formas del maestro. يقول سواميجي مهراج بأن لدى المعلم شكلان. सतगुरु होता है सामने होता सामने The master is the one who is in front of all of us. El maestro es aquel que está enfrente de nosotros. المعلم الذي هو أمامنا جميعا. प्रकाश रूप होता है सामने अंदर होता है उसे देख रहे हैं प्रदर्शन करते हैं लोग Within us, he is in the radiant form, and when we meditate, we can go within and see him. Y en lo interno está dentro de nosotros en su forma radiante y cuando meditamos podemos verlo en lo interno. وهو بداخلنا موجود بشكل مشع وعندما نتأمل يمكننا أن نذهب في الداخل وأن نلتقيه. दोनों रूप का सामने फायदा है We can have advantage from both these forms. Nosotros podemos tomar beneficio de estas dos formas. يمكننا أن نحصل على الفائدة من كلا الشكلين. दे रूप से अपना विचार साझा कर लेना है प्यार साझा कर लेना है बात कर लेना है तो दुख सुख ऐसे कर सकते हैं When we are with the body of the master, with the master who is having a body, we can talk to him, we can exchange our thoughts with him. Cuando nosotros estamos en la presencia del maestro en su forma física, entonces nosotros podemos hablar con él, podemos intercambiar nuestras ideas. وعندما نكون أمام المعلم الموجود بالشكل المادي يمكننا أن نتحدث إليه ونتشارك الأفكار معه. We can be with him and you can ask him any questions that we might have. Podemos estar con él y hacerle las preguntas que tengamos. يمكننا أن نسأله عن أي سؤال لدينا. गुरबानी कहते हैं अंदर बांधो एको जानो Gurbani says that consider the master within and outside as same. En el Gurbani está escrito que debemos considerar al maestro en su forma física y al maestro interno como uno, como lo mismo. لقد جاء في كتاب القرباني اعتبروا المعلم في الداخل والخارج نفس الشيء. गुरबानी में भी कहते हैं अंदर भी है बाहर भी है Gurbani says that master is both within and outside. En el Gurbani está escrito ese maestro se encuentra en lo interno y en lo externo. يقول القرباني بأن المعلم في الداخل والخارج هو الشيء نفسه. ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਹਰਦਮ ਕਰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ महाराज भी कहते हैं अंदर साफ ना दे सच्चे वो हजम करदा सफाल तो सोचा क्यों करदा तो सोच करे के पार Master says that those who are clean within, he protects. El maestro dice, él protege a aquellos que son puros y sinceros. يقول المعلم بأنه يحمي الأنقياء بالداخل. Kirpal worries for you, why are you worrying? Kirpal se preocupa por ti, ¿por qué te estás preocupando? إن قربال يقلق من أجلك، لماذا تقلق؟ तो अंदर साफ क्यों न होगा कब होगा कब हमें पता लगेगा साफ होगा How will our within become clean? And how will we get to know that our within is clean? ¿Cómo lograremos limpiar nuestro interior y cómo sabremos que está limpio, que ya está puro? كيف يمكننا أن ننظف داخلنا وكيف نعرف بأن داخلنا قد أصبح نظيفا؟ और पन्ना चोरा ने सारे घर में तो कब्जा कर लिया है Presently, the 5 thieves have taken over our within. They have controlled our within. Ahora mismo en el presente lo que pasa es que nuestra vida interna está ocupada por los 5 ladrones. حاليا اللصوص الخمسة هي من تتحكم بداخلنا. पर चोर कर रहा है काम है क्रोध है लोभ है मोह है अहंकार है Who are these 5 thieves? Anger, greed, ego, lust and attachment. Y entonces, ¿quiénes son esos 5 ladrones? Son el ego, la lujuria, el apego, la codicia y la ira. من هي تلك اللصوص الخمسة؟ إنها الشهوة، الغضب، الطمع، التعلق والأنا. सिमत बैठांगे गुरु दया करेगा 5 चोर निकाल देगा When we sit for Simran, the Master will shower grace and will throw out these 5 thieves.
Cuando nos sentamos a meditar, entonces el maestro derrama su gracia y logramos sacar a esos 5 ladrones de nuestra casa. عندما نجلس بالتأمل وترديد السمران فإن المعلم يغدق نعمته وتهرب اللصوص الخمسة. कबीर साहब ने कहा बंदे तो शकल में तो अंदर क्या के अंदर कैसे अंदर आ रहे हैं Kabir Sahib has said that they are within us in the form of human beings, and as they go out, they tell us that we are going out. Kabir Sahib ha escrito que esos 5 ladrones se encuentran en nuestro interior en formas como seres humanos, y cuando ellos nos dejen nos harán saber que se están yendo. يقول كبير صاحب بأن اللصوص الخمسة تكون بداخلنا بشكل إنساني وعندما تغادرنا تخبرنا بأنها تغادر. हमारे पास तो है साला से गर्म हो रहा तप रहा है खुदा तप रहा है निकल जाएंगे पाँचों तो मन में तो शांति आ जाएगी मन शांत हो जाएगा. Presently, because of these 5 thieves, our within is getting heated up. We are hot within. En este momento, por la presencia de los 5 ladrones en nuestro interior, nosotros en el interior estamos alterados. حاليا نحن بسبب هذه اللصوص الخمسة فإن داخلنا محترق. Once these thieves leave us, our within will get cooled down. En lo interno estamos ardiendo, pero una vez que esos 5 ladrones nos dejen, entonces lo interno se enfriará, se calmará. وعندما تغادرنا تلك اللصوص يصبح داخلنا باردا. We will have peace within us. Nosotros tendremos paz. ويصبح لدينا السلام. तो मोस मन ने किता है मन हो दूर करना मन तो चोर बजाना. Presently, we have our mind has developed attachment with these things, and we have to get detached and throw these thieves away. En este momento lo que pasa es que nuestra mente está pegada a esos 5 ladrones. Tenemos que hacer que se desapegue y echar a esos 5 ladrones. حاليا نحن لدينا التعلق بتلك اللصوص علينا أن نقطع هذا التعلق وأن نطردها خارجا. साला मन सुबह तो शाम तक को रह नहीं सकता है. Our mind cannot remain same from morning to evening. Nuestra mente no logra quedarse calmada desde la mañana hasta la noche. إن عقلنا لا يمكن أن يبقى على نفس الحالة من الصباح إلى المساء. हम सालों किसी को गलत गुस्सा आ जाना तो सारा भी लाल हो जाना बंदा तेजी पकड़ना. At some time, when we are angry on some point, on something, even our face becomes bright red. Y entonces a veces, por ejemplo, cuando nos da la ira, incluso nuestra cara se pone roja. وعندما نكون غاضبين من شيء ما فإن وجهنا يصبح أحمر. तो पति पर लड़ते हैं उन्हें बड़ा सारा गुस्सा आ जाता है. When the husband and wife they fight, they also get angry and their faces become red. Y entonces el esposo y la esposa se pelean y les da ira, y entonces incluso sus caras se ponen rojas. وعندما يتشاجر الزوج والزوجة مع بعضهم البعض ويكونا غاضبين يصبح وجههما أحمر. कभी रोंदा है कभी हंसता भी रोंदा भी है. Sometimes it weeps, sometimes it smiles. Yes, it does weep. Y entonces a veces nos reímos y a veces lloramos. أحيانا نبكي وأحيانا نضحك. نعم بالحقيقة نحن نبكي. कभी मोह भी करता है. And it does have attachment also. Y también tenemos apego. ولدينا التعلق أيضا. तुम्हारा. And it has attachment with various things around, and it attracts different things towards it, different people towards it. Y entonces tenemos una cantidad de apegos y atraemos a diferentes personas hacia nosotros. ولدينا التعلق بأشياء عديدة حولنا وذلك يجذب علاقة مع أشخاص عديدين. अक्सर सालों को 2 मिनट सुख मिल गया 4 दिन तो सुखी और दाता सतगुरु ने देता है. अगर दुख मिल गया है तो दोनों सुख दुख तो ऊपर चले जाते. If we have comforts for some time, well, the Master has given us those comforts. Si nosotros tenemos pertenencias o circunstancias que nos hacen confortables, entonces esas nos las ha dado el Maestro por un tiempo limitado. فإذا كانت لدينا بعض الراحة لبعض الوقت فإن المعلم هو من أعطانا هذه الراحة.
we do have some periods of discomfort and suffering also. Pero también tenemos algunas cosas que nos causarán sufrimiento. ويكون لدينا أحيانا بعض الراحة وبعض السلام أيضا. But let's go beyond this suffering and discomfort. Let's be in such a manner that we are not affected by these. Pero nosotros deberíamos elevarnos por encima de estos sufrimientos y no dejar que nos afecten. ودعونا نذهب وراء الراحة ووراء المعاناة ونفكر فيما بعد ذلك. Presently, if we have some good time, we get overjoyed. Ahora mismo lo que pasa es que cuando la vida nos da un poquito de felicidad, entonces no, أحيانا نكون لدينا أوقات جيدة وعندها نكون فرحين بشكل كبير. And when we are suffering, we are crying. Entonces cuando llega la felicidad nos regocijamos demasiado en ella y cuando llegan los sufrimientos estamos llorando. وعندما نعاني فإننا نبكي. And if we are doing this, have we become devas? Pero amados, si nos dejamos llevar así por las emociones, ¿nos hemos convertido en amados? وإذا كنا على هذه الحال ونقوم بذلك هل نحن أشخاص أعزاء؟ Have we become satsangis? ¿Nos hemos convertido en satsangis? هل نكون قد أصبحنا ساتسنجيين؟ A person who is intelligent one, he understands it. He understands that if I am suffering, it is because of my own karmas. Let me peacefully bear them. Entonces la persona inteligente entiende que cualquier sufrimiento, cualquier cosa que le esté pasando es por sus propios karmas y entonces deja que pasen y calmadamente. والشخص الذكي يعرف بأنه إذا كان يعاني فإن ذلك بسبب كرماه وأخطائه الخاصة ويقول دعني أتجاوز ذلك بسلام. We got attached to the mind, so we are suffering. Once we get attached with the master, we'll be happy. Entonces la persona inteligente lo sobrelleva en paz y una vez que tengamos eso, entonces aunque venga la felicidad o los sufrimientos, estaremos en paz. عندما نتعلق بالعقل فإننا نعاني وعندما نتعلق بالمعلم نصبح سعداء. ਸੂਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸੂਲ ਬਣਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਟ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर दुख में आपस में याद करते हैं तो सूर्य सूर बनना थोड़ा दुख होता तो कट जाता है। Master says there is no doubt that the suffering that we have is because of our karmas only. El maestro dice, no hay duda que el sufrimiento que tenemos es solo y únicamente por nuestros propios karmas. يقول المعلم بأنه لا شك في أنه ما نعاني منه هو بسبب كرمنا الخاصة. If we remember him when we are suffering, then he reduces our suffering in such a manner that rather than gallows, it becomes like pinprick. Si durante nuestro sufrimiento lo recordamos a él, entonces él reducirá ese sufrimiento de manera que galones se convertirán en una espinita. فإذا نحن تذكرنا المعلم ونحن نعاني فإنه سوف يخفف ذلك بشكل عندما يخفف حبل المشنقة إلى وخز الدبوس. And this happens when, with the grace of the Master, he helps us cut the trap of attachment and maya. Y esto sucede cuando con la gracia del maestro él nos ayuda a cortar el apego con la ilusión y con maya. وبذلك يقطع المعلم حبل تعلقنا بالمايا وبالعقل. What does the Master do? Well, because of our karmas, we have to have a weight
of a quintal, 100 kgs, he gives us only 2 kgs. Balance, he helps us remove from there. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Si nuestro karma era de cargar, por ejemplo, 100 kilos, él lo reduce tal vez a 10. وكيف يعمل المعلم إذا كان لدينا كارما بثقل 100 كيلوغرام فإنه يخففها إلى 2 كيلوغرام. That is why we should continue to pray to him. Entonces, por eso debemos siempre seguir orándole a él. لهذا يجب علينا أن نستمر بالدعاء والطلب له. If we do not remember him when we are happy, then he will not come when we are suffering. Si nosotros no lo recordamos a él cuando estamos felices, entonces él no vendrá cuando estemos sufriendo. إذا نحن لم نتذكر المعلم ونحن في سعادة فإنه لن يأتي عندما نكون في حالة المعاناة. We are remembering you all the time. Please give us your darshan. Nosotros te recordamos a todo momento. Por favor, danos tu darshan. نحن نتذكرك في كل وقت أرجوك أن تعطينا درشانك. Once the master is with us, then there is no suffering. Una vez que el maestro está con nosotros, no tendremos sufrimiento. عندما يكون المعلم معنا لا يوجد هناك معاناة. It is because of the company that we have of the mind that we get suffering. The suffering comes only because we have the company of the mind. Nosotros solo estamos sufriendo porque tenemos la compañía de la mente. والمعاناة تأتي بأنه لدينا صحبة العقل. Dear ones, it's the habit of the mind that it takes on the company that we keep. Amados, es el hábito de la mente que toma el color de la compañía que lleve. أيها الأعزاء إنها عادة العقل إنه يتبع الصحبة التي نتخذها. If we are in the company of gamblers, we'll also get the habit of that, gambling. Si estamos en la compañía de gente que apuesta, entonces la mente tomará ese color. فإذا كنا في صحبة المقامرين فإننا نتخذ عادة القمار. And same will be true for all other bad habits. Y lo mismo aplica a cualquier otro vicio. وهذا ينسحب على كل العادات الأخرى. Dear ones, the mind is clever and mind is a thief. Amados, la mente es inteligente y la mente es un ladrón. أيها الأعزاء إن العقل ذكي وإنه لص. Let us not do what our mind advises us to do. Let's not follow the mind. Amados, no sigamos a la mente, no hagamos lo que la mente nos está aconsejando hacer. دعونا لا نفعل ما يقوله العقل ولا نتبع العقل. The mind is changing every moment. La mente cambia a todo momento. العقل يتغير في كل لحظة. Dear ones, we cannot leave the mind, but we have to make the mind follow us rather than our following the mind. Amados, nosotros no debemos seguir a la mente debe seguirnos a nosotros. Nosotros no podemos ser el líder de la mente, pero podemos hacer que ella nos siga. أيها الأعزاء لا يمكننا أن نترك العقل ولكن بدلا من ذلك علينا أن نجعل العقل يتبعنا بدل من أن نتبع العقل. So if the mind follows the soul knows everything and it will do the right thing. Entonces, si la mente sigue al alma, el alma lo sabe todo y puede hacer lo correcto. فإذا اتبع العقل الروح والروح تعرف كل شيء فإنها تضعه على الطريق الصحيح. लख शुक्राना गुरु मेहरबाना ले आया के अजैब संभाल सोचा
क्यों करदा तेरी सोच करे किरपाल सोचा क्यों करदा। महाराज भी कहते हैं कि पहले उन्हें नाम दे देता है, पाप सारे लहरे हैं, उन्हें जिम्मेदारी भी लहरी है कि मैं सच कहता हूँ ले सकूँगा, तो सेवक का भी कोई हक मानता है, कुछ ना कुछ बनता ही है। सेवक में प्यार गुजरा बनाना चाहिए है, समूह करना चाहिए, उन्हें याद बनानी चाहिए है, शुक्र करना चाहिए है। Dear ones, the Master has given us initiation and taken out our sins. Amados, el Maestro nos ha dado la iniciación y ha tomado nuestras karmas sobre él. أيها الأعزاء، إن المعلم قد أعطانا التكريس وأخذ ذنوبنا. It is our duty also to do what the Master says, to develop love for the Master and to live the life as the Master says. Él ha tomado nuestros pecados sobre sí. Es nuestro deber vivir la vida como Él nos lo ha dicho, como Él nos ha pedido hacer. ومهمتنا هي أن نتبع تعليمات المعلم ونقوم بما طلبه من المعلم. उन्हें याद करना, उन्हें बात करना अच्छा है सेवक में। It is good for the disciple to remember the Master, to love the Master. Es bueno que el discípulo recuerde al Maestro, que ame al Maestro. إنه من الجيد للتلميذ أن يتذكر المعلم وأن يحب المعلم. To talk about the Master. Hablar sobre el Maestro. وأن يتحدث عن المعلم. जिथे जाओ गुरु बात करो। Wherever you go, you should talk about your Master. A donde ustedes vayan, deben hablar sobre el Maestro. أينما تذهبون يجب أن تتحدثوا حول معلمكم. उनसे जानते हैं उसे निंदा हो रही है, तो निंदा करने वाला तो पापी है, पर सुनने वाला भी पापी है। If when we go somewhere, criticism of someone or backbiting of someone is going on, then both the one who is doing that and the one who is listening to that are both doing sin. Si vamos a algún lugar y allí están criticando a alguien, entonces la persona que está criticando y la persona que está oyendo esa crítica, los dos están cometiendo un pecado. فإذا ذهبنا إلى مكان يكون فيه انتقاد أو اغتياب، فإن كلا من يقوم بذلك ومن يستمع إليه يرتكب ذنبا. साधु भी कहता है सतगुरु कृपा करे तो अपनी जोत में जोत मिला। Sadhu also says, Master, please shower grace and merge my light in your light. Sadhu también dice, Maestro, por favor derrama tu gracia y haz que mi luz se una con tu luz. وسادو يقول أيضا: أرجوك أن تغدق نعمتك وأن تربط نورك بنوري. तो सतगुरु ने दया भगत कर भगत दया संगत करता है। The Master, the God Almighty showers love on the Master and Master showers love on the devils. Dios Todopoderoso derrama su amor sobre el Maestro y el Maestro derrama su amor sobre los amados. أن توحد نوري بنورك. الله قد أغدق النعمة على المعلم والمعلم أغدق النعمة على التلاميذ. भगत आप भी गुरु तो माफी मांगते हैं, संगम करने में तुझसे माफ मांगो। Devotees seek forgiveness from the God Almighty and Master, and they also ask the disciples to do the same. Los devotos le piden perdón al Maestro de Dios Todopoderoso y le piden a los amados que hagan lo mismo. المتعبد يلتمس المغفرة من الله العلي القدير ويطلب من التلاميذ أن يقوموا بنفس الشيء. और सतगुरु ने माफी दे देती है तो पिछले पाप माफ हो गए और बातें संबंध ऐसे प्यारना समझ कर बिच मिल जाएगी। The Master has given forgiveness and forgiven our past sins. Now if we do Simran, then we will progress within. El Maestro ha derramado su perdón y nos ha perdonado nuestros pecados pasados. Entonces ahora, si hacemos el Simran, podemos ir a lo interno. المعلم قد أغدق نعمته وقد محى ذنوبنا. إذا قمنا بالسمران فإننا سوف نتطور في الداخل. गुरु पहले सत्संग इतना सतगुरु जांच करने बुलाया है, बोल देता है बहुत कोई गलती है, संगत को माफी मांगते हैं। Master's beloved Satsangat
Whatever Master has made me speak, I have spoken. If there is any mistake in my speaking, I seek forgiveness from Sangat. Amados, amados del Maestro, he dicho aquello que el Maestro me ha dicho decir. Por cualquier error les pido disculpas a los amados. أعزائي المعلم بالشكل الذي أوحى به معلمي قد تكلمت. إذا كان هناك أي خطأ فيما تكلمت ألتمس السماح من الأعزاء. तो मैंने ट्रांसलेट करा है बहुत गलतियाँ संगत तो माफी मांगते हैं. Dear ones have done the translation and if there is mistake in their speaking, we seek forgiveness from Sangat. Los amados han hecho la traducción y por cualquier error cometido durante esta le pedimos disculpas al Sangat. الأعزاء الذين قاموا بالترجمة إذا كان هناك أي خطأ فيما ترجموه نلتمس السماح من الأعزاء. वो मैं कहा तो बचन का तरीका है. This is the method of getting away, getting rid of ego Este es and el, I-hood. este es el método para deshacerse o cortar el ego y el yo. هذه هي الطريقة للتخلص من الغرور والأنا. तो माफी मिल गई बस मान गए काम. Because once we have sought forgiveness, we have got forgiveness, then our job is done. Una vez que hayamos pedido el perdón y que hayamos recibido el perdón, nuestro trabajo está hecho. فعندما نلتمس السماح ونحصل على الغفران والمسامحة فإن عملنا يكون قد أنجز. अगर वो माफी नहीं देता है तो गुरु भी हमें माफ नहीं करता है. And if someone doesn't forgive, then the master doesn't forgive that person. Y si una persona no otorga el perdón, no le perdona a otros, entonces no recibirá el perdón del maestro. وإذا الشخص الآخر لم يسامح فإن المعلم بدوره لا يسامح ذلك الشخص. सुनो खाना. बड़ी मौज बाबा जी, तुसी कराना है. सारा मुझसे खाना. जो तुसी कराओगे बाबा जी, मेरा पहले जैसा है. बराबर आपा. जो तुसी है वो बाबा जी है. नहीं मेरा छोटा भी है. मेरा आता है. कोई पूरा में आता है. हाँ. आप सारे बिल्कुल साफ पूरे हो सकते हैं. तुसी बाबा जी जो है वो है. ठीक है. अब बदल करना. So, हाँ जी बाबा जी. Let's all meditate now. Master says meditate now. Amados, vamos a meditar. El maestro ha dicho que meditemos. يقول المعلم دعونا نتأمل الآن.